vez más a su canal ACO Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces, y en esta oportunidad te voy a estar enseñando a hacer unas mini campanas muy sencillas de hacer, no lleva mucho tiempo, así que no perdamos más tiempo y vamos con el video. Los materiales que vamos a necesitar son hilo crochet, aguja número 2, una tijera y una aguja normal. Vamos a comenzar dejando aproximadamente 10 centímetros de largo de nuestro hilo crochet. Vamos a hacer un círculo mágico. ¿Cómo lo hacemos? Pues posicionamos el hilo por detrás de nuestros dedos, por delante, por detrás. Entonces lo posicionamos por detrás, le damos la vuelta, lo pasamos al lado izquierdo. Ahora vamos a pasar nuestra aguja por debajo del hilo que se encuentra en el lado derecho. Vamos a agarrar hilo del lado izquierdo, lo pasamos por debajo o sacamos la aguja y vamos a tener un punto. Ahora vamos a agarrar hilo del lado izquierdo y nos comemos ese punto y hacemos una cadeneta. Posicionamos bien nuestro punto para tener un mejor control. Ahora hacemos 6 puntos medios. ¿Cómo vamos a hacer el punto medio? Pues vamos a pasar la aguja por el centro del círculo. Vamos a agarrar hilo, sacamos la aguja y ahora vamos a tener 2 puntos. 1 y 2. Vamos a agarrar hilo y nos comemos esos 2 puntos. Ahora hacemos el segundo, tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Cerramos nuestro círculo mágico alando esta cuerdita larga que tenemos aquí, la alamos y vamos a cerrar en la cadeneta que habíamos hecho al principio con un punto raso. Se realiza de la siguiente manera: ingresamos la aguja por el punto, por la cadeneta, agarramos hilo, sacamos la aguja y nos comemos con ese mismo hilo el punto que habíamos tenido anteriormente. Ese es el punto raso. Entonces deberíamos tener 6 puntos. En la segunda línea vamos a hacer en el primer punto un punto medio, en el segundo 2 puntos medios, en el tercero un punto medio, en el cuarto 2 puntos medios, en el quinto un punto medio y en el sexto 2 puntos medios, para tener un total de 9 puntos. Subimos con una cadeneta y para que se nos haga mucho más sencillo, porque podemos perdernos, podemos tener un pedacito de hilo de otro color y nuestra aguja normal para ayudarnos en colocar cuál es nuestra posición número 1. Entonces, en el 1 hacemos un punto medio, en el 2 puntos medios, en el tercero un punto medio, en el cuarto 2 puntos medios, en el quinto un punto medio y en el sexto 2 puntos medios. Y aquí donde está nuestro hilito rojo, vamos a cerrar con un punto raso.
Sacamos nuestro hilito rojo, lo insertamos otra vez aquí. Primero levantamos con una cadeneta, colocamos nuestro hilito en la cadeneta y en esta tercera línea vamos a hacer lo siguiente. En el primer punto un punto medio, en el segundo punto un punto medio y en el tercer punto 2 puntos medios, y así hasta terminar el círculo, y deberíamos de tener 12 puntos. Y en este hilito rojo vamos a ingresar nuestra aguja y vamos a hacer un punto raso y sacamos nuestro hilo. Aquí levantamos con una cadeneta y ahora vamos a hacer en la línea 4, 5 y 6 un punto en cada uno. Para no perder la costumbre y que todo salga perfecto, vamos a colocar nuestro hilo rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacemos un punto raso en nuestra cadeneta que hicimos en nuestra cadeneta. Esa fue la línea 4, nos falta la 5 y la 6. ¿Y dónde está nuestro hilito rojo? Hacemos un punto raso. Miren cómo va quedando. En la séptima línea hacemos lo siguiente. En el primer punto un punto medio, en el segundo punto un punto medio, en el tercer punto 2 puntos medios, y así sucesivamente hasta tener 16 puntos. Entonces levantamos con una cadeneta, hacemos lo del hilo rojo, ingresamos nuestro hilo en la cadeneta y tejemos 1, 1 y 2. 1, 1, 1 y 2. 1, 1, 1 y 2. 1, 1, 1 y 2.
hacemos un punto raso. Esto aquí. Cortamos el hilo. Hacemos un punto raso. Ahora hacemos lo siguiente. En el primer punto hacemos un punto medio, en el segundo punto un punto medio, en el tercer punto un punto medio y en el cuarto 2 puntos medios. Así sucesivamente hasta tener 20 puntos. Hacemos lo que hemos venido haciendo, levantamos con una cadeneta, fijamos esa cadeneta con nuestro hilo rojo. Y empezamos. Uno, 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 uno y dos. Uno, 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 uno y dos. Cerramos con el punto raso. Como ya ven, ya se está formando la campanita. Quitamos este hilo, pero ahora vamos a culminar esta última línea con el punto cangrejo, pues se hace de la siguiente manera. Voy a dar el giro de mi aguja en sentido contrario de las agujas del reloj para tejer en sentido de la aguja del reloj. Espero que me estén entendiendo. Pero es de la siguiente manera. Giro, posiciono, normalmente tejemos es hacia este lado. Ahora vamos a tejer hacia este lado. Entonces, introduzco mi aguja en el punto, agarro hilo y me como los 2 puntos. Giro mi aguja, me introduzco en el punto de este lado, agarro hilo y me como los 2 puntos. Giro, introduzco la aguja, agarro hilo, me como los 2 puntos. Giro mi aguja, introduzco, agarro, me como los 2 puntos. Giro, introduzco, agarro, me como los 2 puntos. Y así hasta terminar los 20 puntos. Terminamos con un punto raso y hacemos una cadeneta, cortamos, jalamos el hilo, volteamos el proyecto y ya tenemos esta primera parte. Y vamos a hacer el péndulo. Bueno, en este vamos a hacer igualmente un círculo mágico y vamos a hacer el punto puff. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un punto medio alto. Y el punto medio alto es así. Tenemos nuestro primer punto aquí. Tratemos de alarlo un poquito, que esté suelto este punto. Agarramos hilo, introducimos la aguja por el centro del círculo mágico, agarramos hilo, sacamos y así lo vamos a dejar. Vamos a hacer 5 de estos. Llevamos uno, vamos por el segundo. 2, 3, 4,
y 5. Cerramos nuestro círculo mágico un poquito y nos comemos todos estos puntos. Así, de esta manera. Apretamos un poco más aquí y ahora vamos a hacer 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Alamos unos 5 centímetros más o menos y cortamos. Sacamos el hilo con el que estábamos trabajando, apretamos este y de esta manera ha quedado nuestro péndulo. Pero ¿qué vamos a hacer con este hilo de acá? Lo vamos a asegurar para cortar. Entonces agarramos nuestra aguja, introducimos este hilito, el que sale del punto puff, y lo vamos a introducir por aquí y vamos a hacer un nudo. Jalamos y cortamos al ras. Ahora vamos a introducir el otro extremo y lo vamos a coser de este lado. Vamos a voltear nuestra campana, jalamos este hilo amarillo y lo vamos a coser en todo el centro. Jalamos, cortamos al ras. Ahora vamos a asegurar volteamos la campana, vamos a asegurar este hilo amarillo y este lo escondemos. Y lo cortamos al ras. Así va quedando nuestra campana, y para ponerle un detalle muy bonito vamos a utilizar este hilo rosa. Cortamos un pedacito, lo ingresamos en nuestra aguja de coser, lo vamos a ingresar por todo el medio y hacemos un lacito. Y le picamos el exceso de hilo. Y así queda nuestra preciosa campana. Y bueno chicos, esto es todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así pues dale like, compártelo, suscríbete aquí abajito donde dice suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los otros videos. También pues te puedes suscribir en esta bolita que te voy a dejar por aquí. Y si te atreves a hacer este proyecto pues tómale una fotico y me la envías por las siguientes redes sociales. Pues listo, calisto, chicos. Nos vemos en un próximo video. Chao.